Bendiciones, hermanos, mi nombre es Janina Cedeño. Es un placer estar con ustedes por medio de esta plataforma. En esta tarde vamos a estar discutiendo o explicando el capítulo 3 de Miquea del 1 al 12. Pero antes me gustaría decirles que Miquea fue un profeta que hablaba a los líderes específicamente y a la gente común. Este se dedicó a señalar la corrupción espiritual, moral y ética que se practicaba en dicha época, en Judea e Israel. Su enfoque principal era hacia los líderes espirituales. Este se dirigía a los gobernantes también codiciosos y opresivos que apoyaban a líderes políticos y religiosos corruptos de Israel que habían llevado a la nación a la decadencia moral. Miquea se dedicó a condenar el pecado, a corregir al pueblo de Dios y predecir el juicio divino en contra de esta nación si los líderes espirituales y los líderes gobernantes no se arrepentían. En el capítulo 3 de Miquea del 1 al 3, Miquea se dirige específicamente al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos líderes tenían la responsabilidad de guiar y cuidar al pueblo de Dios y, sobre todo, hacer valer la justicia, la igualdad y la equidad de dicho pueblo. Miquea lo confronta diciéndole: ustedes líderes aborrecen lo bueno y aman lo malo. Disfrutan de la corrupción, del pecado y de la explotación del pueblo. Corrompen la palabra de Dios, confunden y engañan a su pueblo. Y es tan así que en el versículo 4 le dice Miqueas al pueblo que esto deberían enfrentar el juicio de Jehová por ser corrupto. Y le dice: claman a Jehová y no responderá, y se esconderá de ustedes su rostro, por cuanto pecaste y practicaste la maldad. Lo que queda sumamente claro que Dios juzgará a sus líderes, y cuando ellos pidan ayuda, Dios responderá tal cual ellos le hicieron al pueblo de Dios. En Miqueas 3, versículos 5 al 7, continúa el juicio contra los líderes religiosos, los profetas. En estos versículos dice así: a los profetas que engañan a mi pueblo, Dios le ha dicho: ustedes solo hablan de paz a quienes les dan de comer, pero a quienes no lo alimentan les declara la guerra. Por eso no les voy a informar lo que pienso hacer, nunca más le comunicaré mensaje y ya no podrán anunciar el futuro. Como consecuencia de su comportamiento, los profetas de Dios experimentarán el silencio de Dios por corromper y vender los dones sagrados y confundir al pueblo por anunciarle mentira de paz y bienestar mientras el pueblo experimentaba contrariedades, explotaciones, injusticia, engaño y pobreza. Para los profetas, su castigo sería la vergüenza, confusión total de parte de Dios y el silencio de los dones. ¿Por qué? Porque ya Dios no les revelaría su palabra. Ellos no podrían ver visiones ni soñar. Dios totalmente no le mostraría nada. El versículo 8 del capítulo 3 de Miquea también muestra que Miquea fue un verdadero profeta de Dios, que se encargó de enseñar la palabra y hacer valer los derechos
de los gentiles. Y dice así: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová para denunciar el pecado. Lo que me dice a mí que como cristiano y líder debo de pedirle ayuda a Dios para tener la autoridad y el compromiso para denunciar el pecado y practicar la justicia, y que me llene de fortaleza y de su gracia para poder luchar a favor y el bienestar de aquellos que me necesitan. En Miqueas, capítulo 3, versículo de 9 al 12, en estos últimos versículos, Miqueas señala que los gobernantes no son más importantes que los profetas y que por tanto también ellos, si continúan practicando el pecado y no se arrepienten, le tendrá el mismo juicio. Ahora bien, con el problema de la pandemia y la problemática de la inmigración en Estados Unidos y otros países, hemos experimentado la injusticia, la opresión, la inseguridad, la desigualdad y el racismo aquí en Estados Unidos. Esta problemática no fue solamente de la época del Antiguo Testamento, también se vive hoy en día, donde los necesitados no tienen voz ni voto, donde los líderes abusan del poder, abusan de la justicia y no hacen valer los derechos y la igualdad de aquellos que son las minorías o los extranjeros. Como líder cristiana o creyente, creo firmemente que Dios nos ha dado la orden de practicar la misericordia. De hecho, en el libro de Éxodo 22, Dios nos dice cómo debemos tratar al extranjero, cómo debemos hacer valer los derechos de aquellos que nos necesitan, cómo debemos de hacer valer la justicia de aquellos que no tienen voz. Es decir, que es un mandato como creyente, como líder, el que yo me preocupe por hacer valer la justicia y por llevar una vida de equidad o de igualdad con los demás. El libro de Éxodo nos ordena que la primera orden hacia los extranjeros es la obediencia directa a Dios al tratarlo como personas de valía, porque para Dios eran personas también importantes. Es decir, que los extranjeros, los inmigrantes, son personas valiosas para el Señor y que por tanto Él hará justicia sobre el dolor y el clamor de su pueblo, no solamente en el tiempo de Miqueas o en el Antiguo Testamento, también Dios hace justicia ahora en el siglo XXI. La aplicación para este trabajo o para aplicarlo en la vida personal mía sería que tomemos con seriedad nuestro llamado y tratar nuestros dones con integridad, de no corromper lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, sino dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pedirle a Dios que nos ayude a practicar la justicia, la igualdad y la misericordia en todos los aspectos. La misericordia para mí, yo creo que es cuando tú realmente sientes el dolor ajeno como tuyo. De eso es que nos habla el profeta Miqueas cuando se queja de los líderes corruptos. Le está diciendo: ustedes no tienen misericordia por el pueblo de Dios, ustedes no tienen misericordia por los necesitados. La acción que yo tomaría o que podríamos tomar en nuestra comunidad, especialmente en la comunidad de fe, en mi contexto, sería concientizar al pueblo de Dios, concientizar a los líderes de luchar a favor
de las necesidades de los desprotegidos. Sería levantar hombres honestos con la ayuda del Espíritu Santo. Hombres que estén llenos de Dios y comprometidos con el dolor ajeno. Esa sería la acción que yo tomaría. Creo que como líder cristiana, creo que como maestra, me toca concientizar a aquellos que se acerquen a mí a la misión de Dios. La misión de Dios es ayudar al necesitado. Y no solamente espiritualmente, sino en todos los aspectos. Económica, física y espiritualmente. ¿Por qué? Porque la creación de Dios es importante para Él. Que Dios le bendiga y ha sido un placer.